129, página 27. En el sistema de poleas de la figura, determine la magnitud de la fuerza F en kilonewton. Para levantar una carga, una masa de 1200 kilogramos a velocidad constante. A ver, queremos hallar esta fuerza. Queremos hallar la fuerza. La polea ideal solo cambia la dirección de la cuerda, mas no la intensidad. Si la fuerza es F, en esta cuerda también será F. Esta cuerda sigue siendo la misma, sería F. Acá sigue siendo la misma. Mientras la cuerda sea la misma, la fuerza será F. Si esta polea es de peso despreciable, entonces aquí la tensión será 2F para que haya equilibrio. 2F se equilibra con las otras 2F. Lo mismo sucede en esta cuerda, 2 veces F. La masa del bloque es 1200. Masa del bloque 1200. Esa es la masa. El peso sería por la gravedad 10. 1200 por 10, 12.000 newton. Ya, si esta carga se mueve a velocidad constante, entonces hay equilibrio. 2F con 2F se equilibra con 12.000. 2F más 2 veces F se equilibra con 12.000. El 4 pasa a dividir, la fuerza sería 3.000 newton. Escribiéndolo en kilonewton, 3 kilonewton. Problema 130. Dice, el bloque de masa M mostrado en la figura se mantiene fijo, o sea, equilibrio estático. Al aplicarse la fuerza F mediante el sistema de poleas y cuerdas ideales, determinar la tensión en el diagrama mostrado. A ver, nos dice cuánto vale aquí la tensión. Ya aparece ahí al final. Eso se halla al final. Vemos en el diagrama que la mano jala con una fuerza F. Si la mano jala con fuerza F, aquí habría una fuerza F que vendría a ser igual en la misma cuerda. Todo esto es la misma cuerda. Todo esto es la misma cuerda. Acá vemos que hay dos F, F y F. Entonces acá la tensión sería 2F. Si este bloque tiene masa M, el peso será mg. El peso es mg. Entonces, la tensión 2 veces F sostiene al peso mg. La fuerza será entonces 1/2 de mg. Ya, pero nos están pidiendo la tensión. Observemos en esta polea. Para arriba tenemos tensión y para abajo 3 Fs. Para arriba está la tensión y para abajo hay 3 Fs. Tensión igual a 3 Fs. Y el F vale 1/2. 1/2 de la masa por la gravedad. La tensión sería 3/2 de mg. Entonces la clave sería la C. Problema 131. Si la magnitud de la fuerza F es 550, determinar el peso en newton de la polea móvil. Esta es la polea móvil. Determinar el peso en newton de la polea móvil. Si el bloque Q pesa 1500. A ver, chicos. Este bloque pesa 1500. Su peso es, por dato, 1500 newton. Esta fuerza F vale 550. La fuerza es 550.
Entonces aquí, como la cuerda es la misma, también sería 550. Acá sigue siendo la misma cuerda, 550. Y acá sigue siendo la misma cuerda, sería 550. Vamos a hallar la tensión en esta cuerda. Vamos a llamarle T, tensión T. Si el bloque está en equilibrio, entonces la tensión más 550 sería igual al peso. La tensión T más 550 vendría a ser igual al peso 1500. Igual al peso 1500. 550 pasa a restar y tendríamos 950 la tensión. Ahora nos piden hallar el peso de la polea móvil. O sea, esta polea tiene peso. Vamos a llamar peso W. Peso W. Y con ese peso W vamos a observar el equilibrio de esta polea. A ver, por aquí, equilibrio de la polea. Hacia abajo tenemos W más T, hacia abajo. W más T hacia abajo. Hacia arriba tenemos 550 más 550, sería 1100, ¿no? A ver, 550 más 550, hacia arriba tendríamos 1100. Peso de la polea más la tensión. La tensión vale 950 igual a 1100. 950 pasa a restar y tendríamos 150 newton. Peso de la polea 150 newton. Problema 132. Una barra de peso insignificante, doblada en forma de L. Acá está. La barra doblada en forma de L y tiene peso insignificante. Está en equilibrio, como se muestra en la figura. Pero puede girar alrededor de este pivot, de esta articulación. Y puede girar alrededor del pivot, determinar la relación que hay entre el peso 1 y el peso 2. A ver, diagrama de cuerpo libre. Si aquí está el peso 1, la tensión será igual al peso 1. En el lado derecho tenemos el peso 2. La tensión también será peso 2. Y en la articulación hay una reacción. Hay una reacción. Ahora dice, determinar la relación entre los pesos 1 y 2 si la barra está en equilibrio. Si hay equilibrio, la suma de torques debe ser 0. Vamos a llamarle O a este punto. La sumatoria de los torques alrededor de O debe ser 0. El W1 genera torque, sería peso 1 por el brazo. El brazo es la perpendicular, este es el brazo. Y para hallar este brazo te dan dos datos. Este brazo mide, esta distancia es 3 metros. Y a la derecha observamos un ángulo de 53. Si este ángulo vale 53 y acá el ángulo es recto, entonces acá le toca 37 grados. Y el brazo será 3 coseno de 37. Entonces W1 tiene este brazo, 3 por el coseno de 37. Tiene que ser igual al torque de la otra fuerza. Sería peso 2 por el brazo. Para hallar el brazo, lo voy a hacer de azul para diferenciar. Acá está, esta línea azul sería el brazo. Para hallar este brazo, te dan el otro segmento que vale 6. Y con el ángulo puede hallar el brazo. Sería 6 coseno de 53. Reemplazo. El brazo de W2 es
6 coseno de 53. Y ahora resta operar y reemplazar. Nos piden hallar W1 entre W2. W1, W2 pasa a dividir y todo ya se conoce. Esto vale 4/5 y esto vale 3/5. Y te va a salir 3 medios. 3 medios. O sea, 1,5. Problema teórico referido a la segunda ley de Newton. Dice, según la segunda ley de Newton, identifique si cada proposición a continuación es verdadera o falsa. 1. Una partícula solo acelera mientras actúa la fuerza. Bueno, en realidad, para que una partícula acelere, debe actuar una resultante de fuerzas. La segunda ley de Newton dice, la aceleración sucede cuando una resultante de fuerzas actúa sobre la masa. Esa es la segunda ley de Newton. La aceleración es directo a la fuerza, inverso a la masa. Entonces, una partícula solo acelera mientras sobre ella actúa una fuerza, pero resultante. ¿Verdadero entonces? 2. Todas las partículas aceleran con igual magnitud si se le aplica la misma fuerza. Entonces acá se ve. La segunda ley de Newton dice, la aceleración depende de la fuerza resultante, pero no solo de la fuerza, también la masa. La masa tiene que ver. Entonces, todas las partículas aceleran igual si se le aplica la misma fuerza, no depende de qué masa tiene. No solamente es fuerza, también masa. Entonces, falso. 3. De acuerdo a la segunda ley de Newton, las partículas se trasladan en la misma dirección en la que actúa la fuerza. No siempre, no siempre. A veces, la partícula se puede dirigir en dirección de la fuerza resultante. Eso pasa cuando la partícula está en reposo. Cuando está en reposo y le aplicas una resultante, esa partícula se va en dirección de la resultante. Pero cuando ya se mueve, ya no. Ahí puede ir en otra dirección. El ejemplo clásico es el movimiento parabólico. Cuando hacemos un lanzamiento parabólico, se observa que la partícula describe este arco y la resultante está para abajo. La resultante sería el peso. Esta resultante hacia abajo genera aceleración para abajo, que le llamamos gravedad. Pero vemos que la partícula va en otra dirección. Entonces, la fuerza resultante genera aceleración. Pero la masa no siempre va en esa misma dirección. Puede ir en otra dirección. Este es el ejemplo clásico. Entonces sería falso. Clave la letra C. Clave la letra C. 134. Identificar si cada proposición a continuación es verdadera o falsa. 1. La aceleración es el efecto instantáneo de la fuerza. Obvio, pues no. Según la segunda ley, la aceleración se genera cada vez que hay resultante. Mejor dicho, al haber fuerza resultante, en ese mismo instante se genera aceleración. Entonces son instantáneos. Fuerza resultante en ese instante genera aceleración. ¿Verdadero entonces? 2. Las fuerzas de acción y reacción producen aceleración de igual valor. No. Depende de las masas. Si las masas son idénticas, podrían generar igual magnitud de aceleración. Pero cuando son diferentes, como este caso, es el caso que a veces conoce, sabemos que la Tierra atrae a las partículas. A ver, observemos.
Esta partícula tiza es jalada por la tierra que está debajo de nuestros pies. Cuando soltamos, la tiza acelera para abajo y la tierra acelera para arriba con una aceleración que es imperceptible por el tamaño de la tierra, porque la masa también influye. Entonces así, miren, masa de la partícula, masa pequeñita. Masa de la tierra, masa inmensa, ¿no? Ambas se atraen. La tierra atrae la partícula con una fuerza y la partícula atrae la tierra con la misma intensidad de fuerza. Esto sería la acción de la tierra sobre el cuerpo. Esto sería la reacción del cuerpo sobre la tierra. Por eso la reacción al peso está en el centro de la tierra. Ahora, y todos sabemos que esta partícula baja con aceleración G8, pero esta tierra sube con otra aceleración que por su tamaño viene a ser prácticamente cero. Claro, no es cero, pero prácticamente cero. O sea, no se percibe, no se percibe. Entonces aquí lo que está diciendo es, la fuerza de acción y de reacción generan el mismo valor de aceleración. Falso, falso. El cuerpo acelera más, la tierra casi no acelera, no se percibe. Entonces sería falso. 3. Solo la fuerza produce aceleración. Obviamente, solo la fuerza resultante. Entonces la aceleración tiene que haber fuerza resultante. Solo la fuerza resultante al actuar sobre la masa genera aceleración. ¿Verdadero entonces? Clave la B. Problema 135 de la página 28. Identifique si cada proposición a continuación es verdadera o falsa. 1. En dinámica, las partículas se distinguen por la masa. Vamos a ver qué cosa es la masa. La masa mide la inercia. La masa mide la inercia que un cuerpo tiene. Y la inercia es la resistencia de los cuerpos a cambiar de velocidad. Entonces, los cuerpos se caracterizan por su masa. Y en dinámica, la masa los diferencia. 2. El peso es una propiedad de las partículas. Vamos a recordar qué cosa es el peso. Planeta Tierra y la partícula en sí. La Tierra tiene una masa muy inmensa. La partícula tiene menos masa. Debido a la ley de gravitación de Newton, las masas se atraen. Entonces la Tierra atrae a la partícula, así como la partícula atrae a la Tierra. La atracción de la Tierra sobre el cuerpo se llama peso. Eso es el peso. Es una propiedad de la materia. ¿Verdadero entonces? 3. El peso y la masa son cantidades de la misma naturaleza, son cosas distintas. La masa mide la inercia, se mide en kilogramos. El peso es una fuerza, es otra cosa, se mide en newton. Entonces, son cantidades de distintas naturalezas. Falso entonces. Masa es diferente a peso. Clave la A, verdadero, verdadero y falso. 136. Cierta partícula tarda 1,05 segundos en llegar al piso al soltarla desde una altura de 5 metros. Su masa es 0,25. Determinar el valor de la fuerza de oposición en Newton que ejerce el aire sobre la partícula durante el descenso. Suponga que hay la fuerza de oposición y esta es constante. Gravedad 9,81. A ver, según los datos, una partícula se suelta desde una altura de 5 metros, ¿ya? Una altura de 5 metros.
Cuando la partícula es soltada, sobre ella actúa el peso mg. Ya, pero acá dice que el aire genera oposición. Cuando esta partícula cae, el aire genera fricción. Esa fricción nos piden hallar. Si no hubiese fricción del aire, la partícula caería con la gravedad. Pero al haber fricción del aire, la aceleración disminuye. Vamos a llamarle A. Aceleración A. Como me dan la distancia, podemos calcular la aceleración. La distancia es, recordemos, velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. La distancia es la altura desde la cual cayó. Y acá dice que la altura desde la cual cae es 5 metros. Distancia 5 metros. La partícula se soltó, o sea, velocidad inicial 0. Nos quedaría un medio aceleración y el tiempo es dato. Vale 1,05 segundos, dato al cuadrado. Y de aquí se halla la aceleración, que sale 9,07 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración. Con esta aceleración utilizamos la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual masa por aceleración. mg tiene igual sentido que A, se suma mg. La fricción está en contra, menos fricción. Igual m por A. Despejamos y hallamos F. Despejamos y hallamos F. Factorizo la masa. Tendríamos gravedad menos A. Y reemplazamos. Fuerza de fricción del aire será igual. La masa es dato. La masa es 0,25. Masa 0,25. La gravedad 10. Pero acá dice que uses 9,81. Gravedad 9,81 menos la aceleración, ya se halló 9,07. Ya tenemos todo, restamos y multiplicamos y la fuerza nos va a salir 0,185 newton. Clave la D. Clave la D. Problema 137. Se parece, sino que más extenso. Problema 137. Desde una azotea a 50 metros de altura respecto del piso, se lanza hacia arriba una partícula de 2 kilogramos con una rapidez de 22. Determinar el tiempo de vuelo de la partícula hasta llegar al piso. Considere que la magnitud de la fuerza de oposición del aire vale 2 newton durante todo el recorrido. A ver, hagamos un diagrama. Hagamos un diagrama. Esta masa es de 2 kilogramos. Se lanza hacia arriba con velocidad 22. Se lanza con velocidad 22. Desde la azotea de un edificio de 50 metros de alto. Así dice, 50 metros de alto. Ya, luego dice que esta masa es de 2 kilogramos. Y vamos a considerar que la fricción del aire vale 2 newton en todo el recorrido. Ahora, recordemos que la fricción se opone al movimiento. Y aquí la partícula primero sube y de ahí baja. Entonces, cuando sube, la fricción es para abajo. Y cuando la partícula baja, la fricción es para arriba, porque la fricción se opone al movimiento. Cuando la partícula sube, el peso es, como la masa vale 2, el peso sería 2 veces mg, vamos a ponerle A, vamos a ponerle mg. Porque aquí, ya vamos a usar la masa 10. Entonces,
si la gravedad es 10, si vamos a usar la gravedad 10, entonces el peso va a ser 20. Si la masa vale 2, el peso es 20, y mientras sube, la fricción es para abajo. Y por dato, esta fricción vale 2. Entonces, vamos a calcular la aceleración cuando el cuerpo sube. Aceleración A. Segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual masa por aceleración. En dirección en A tenemos el peso y la fricción del aire. Sería 20 newton más 2 newton. Igual. Masa 2, aceleración. Vamos a llamarle aceleración 1 cuando sube. Y de aquí sale la aceleración 1 que vendría a ser 11, ¿no? 11 metros por segundo al cuadrado. Cuando esta partícula llega arriba, la velocidad es 0. La velocidad es 0. Entonces podemos hallar cuánto demora en subir. Sería velocidad final, velocidad inicial menos aceleración para subir, tiempo para subir. Velocidad al final, arriba 0. Se lanzó con 22. Se lanzó con 22. Menos aceleración 1 vale 11. 11 T1. De aquí sale el tiempo para subir. Y nos sale 2 segundos. Estamos hallando el tiempo total y esto es el tiempo para subir. Ahora, cuando esta partícula es lanzada para arriba, sube una distancia. Sube una distancia. Esa distancia la vamos a hallar. Hay varias formas de hacer esto. Velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Velocidad final, o sea, arriba, 0 más velocidad inicial cuando se lanzó, 22 sobre 2, y el tiempo para subir, que ya la hallamos, vale 2. Entonces la distancia sería 22 metros. Distancia 22 metros. Pero no se olvide que la partícula ya estaba a 50 metros. Si ya está a 50 metros y además sube 22, la altura desde el piso hasta arriba sería 72 metros. O sea, 50 más 22. Ahora, cuando la partícula baja, cuando la partícula regresa, el peso es igual, vale 20. Pero la fricción tiene sentido contrario ahora. Cuando esta partícula baja, la fricción es para arriba. Sería 2 newton. Y cuando la partícula regresa, ya acelera para abajo. Vamos a llamar aceleración 2. Calculamos esta aceleración 2 con la segunda ley de Newton otra vez. Fuerza resultante igual masa por aceleración. En dirección de la aceleración, el 20 y el 2 está en contra. Entonces acá sería 20 menos 2 igual. La masa vale 2 por la aceleración 2. Y de aquí me sale la aceleración 2, que va a ser 18 entre 2, 9. Con esta aceleración 2 calculo el tiempo. Me piden hallar todo el tiempo. Otra vez, distancia, velocidad inicial, tiempo, más 1/2, aceleración, tiempo al cuadrado. Cuando la partícula empieza a caer, lo hace desde aquí. Tendríamos 22 más 50, 72 metros es la distancia. Distancia 72. Empieza arriba del reposo, sería 0. 1/2. La aceleración 2, porque acá sería aceleración 2, tiempo 2. La aceleración 2, que vale 9 por el tiempo 2 al cuadrado. Entonces sería novena, sería 8, 16, 4. El tiempo 2 sería 4 segundos. Entonces ya tengo el tiempo que demoró en subir
Ya tengo el tiempo que demoró en bajar. Y la pregunta es, ¿cuánto demoró? ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? Pues el tiempo de vuelo es subida más bajada. Entonces 2 segundos para subir, 4 para bajar. El tiempo sería 6 segundos. Problema 138. Una partícula de 0,3 kilogramos resbala sobre una superficie horizontal, rugosa. Se observa que su rapidez se reduce de 10 metros por segundo hasta 6 después de recorrer 4 metros. A ver, con ese dato calculamos la aceleración. Velocidad final cuadrado, velocidad inicial cuadrado. Si la velocidad se reduce, estaría frenando, menos 2 veces AD. Reemplazo, velocidad final 6 cuadrado, velocidad inicial 10, sería 10 cuadrado, menos 2 veces A se va a hallar, y la distancia, según el dato, es 4. La distancia vale 4. Tendríamos 36, 10 al cuadrado sería 100, menos 8 veces A. Y de aquí hallamos la aceleración. A ver, restamos. 36 pasa allá, sería 64, entre 8 sería 8. 8 metros por segundo al cuadrado. Y ahí esto sería la aceleración. Luego dice, calcular la magnitud de la fuerza de contacto entre la partícula y la superficie. Entonces vamos a hacer un diagrama. Tendríamos superficie. El dato dice que hay un cuerpo que resbala. Nos dan la masa del cuerpo. La masa del cuerpo es 0,3. La masa del cuerpo es 0,3. Si la gravedad es 10, el peso sería 3 newton. Aquí habría una normal. Normal N. Ahora, si este bloque va para adelante, la fricción es para atrás. Y esta fricción para atrás, esta fricción cinética, genera una desaceleración hacia atrás. Y esta desaceleración ya la hallamos. Vale 8. Ya, con esta desaceleración podemos hallar la fuerza. Recordemos, fuerza resultante igual masa por aceleración. La fuerza resultante es la fricción cinética. Tendríamos fricción cinética. La masa, la masa es 0,3. Esa es la masa. Y la desaceleración ya la hallamos. Vale 8. Entonces de aquí me sale la fricción cinética. Operamos, sería 2,4 newton. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la reacción del piso? Cuidado que no dice la reacción normal, ni dice hallar la fricción, dice la reacción del piso. Y la reacción del piso es la resultante que da la normal con la fricción. Vamos a leer la pregunta. Dice, calcular la magnitud de la fuerza de contacto. A ver, en este contacto tenemos la normal. En el contacto tenemos la normal N. En el contacto tenemos la fricción cinética. En ese mismo contacto, la fricción cinética. Entonces, la fuerza en el contacto no es ni la normal ni la fricción, sino la resultante que originan estas dos. Esta es la reacción total del piso.
Y como el ángulo es 90 grados, se emplea el teorema de Pitágoras para calcular su valor. O sea, r elevado al cuadrado será igual normal al cuadrado. Y esta normal vale 3, equilibrando. La normal es 3 más la fricción al cuadrado. La fricción vale 2,4 al cuadrado. Entonces, operamos y operando te va a salir casi 4, 3,84. 3,84. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Problema 139. Dice, en la figura, el duende se mantiene sobre su deslizador, mientras se escapa sobre una superficie horizontal. La masa del duende es 60 kilogramos. Determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre el duende y el deslizador. Considere que los coeficientes de fricción son todos mu sub k 0,671 y mu sub s debe ser el otro. Y mu sub s 0,712. Chicos, primero, aquí hay que suponer varias cosas. Uno, que el deslizador es de masa muy pequeña. Es una masa despreciable. Y también que el duende y el deslizador se mueven juntos. Así lo dice, ¿no? Entonces este duende sobre el deslizador se mueven juntos. Mejor dicho, entre los dos no hay movimiento relativo. Pero sí los dos pegados se mueven sobre el piso. Entonces tendríamos un peso total. El duende de 60 kilogramos y el deslizador sin masa. Entonces el peso sería 600. Porque la masa del duende es 60. Eso dice. La masa del duende es 60. Ahora, si el deslizador se considera pequeño de masa despreciable, el total sería 60 por 10, 600 newtons. Entonces, en el deslizador tendríamos una normal n. Una normal n. Ahora, si esto desliza, la fricción genera una desaceleración. Esto sería la fricción cinética. La fricción cinética genera una desaceleración. Ahora, esta fricción cinética vale mu sub k por n. Mu sub k por n. Entonces, reemplazo. Mu sub k es el menor, sería 0,671. Ese es el mu sub k, dato. Y la normal, 600, si el deslizador no tiene peso considerable, 600. Y de aquí nos sale la fricción cinética. Multiplicas 0,671 por 600 y te va a salir 402,6 newton. Listo. Ya, ahora hacemos el diagrama del deslizador solito. Diagrama del deslizador solito. O sea, sin duende y sin piso. Abajo tenemos la normal. La normal que ya la hallamos, que vale 600. Esto es la normal. Arriba tenemos la normal entre el duende y el deslizador. Abajo tenemos la fricción cinética. La fricción cinética. Y entre el duende y el deslizador tendríamos la fricción estática. Estática porque entre el duende y el deslizador no hay movimiento, no hay deslizamiento. Fricción estática. Esta normal sería igual al peso, esta normal sería igual al peso más esta normal, pero como no tiene peso, prácticamente esta normal con esta otra son iguales. Esto es porque no hay peso. Ahora, esta fricción genera que todo desacelere hacia atrás. El duende y el deslizador desaceleran hacia atrás.
Como estamos haciendo el diagrama del deslizador, también va a acelerar hacia atrás. Segunda ley. Fuerza resultante igual masa por aceleración. La aceleración, como está para atrás, sería fricción cinética. Fricción cinética. La fricción estática está en contra, se resta. Igual masa del deslizador. Hemos considerado que el deslizador no tiene masa, 0, pero sí desacelera. Entonces observamos que la fricción cinética va a ser igual a la fricción estática y esta cinética ya la Y, vale 402,6. 402,6. Ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿qué fuerza hay entre el duende y el deslizador? Esa es la pregunta. Dice, determine la magnitud de la fuerza de contacto entre el duende y el deslizador. O sea, tengo que dibujar al duende solito. Ya dibujamos al duende solito. ¿Qué fuerza hay entre los dos? Así más o menos el diagrama. ¿Ya? Diagrama entonces. Diagrama del duende. El duende tiene peso. El duende tiene peso. El peso es 600 newton. En el contacto estaría la normal N, y el duende también desacelera hacia atrás. El duende desacelera hacia atrás. Y aquí tendríamos la fricción entre el deslizador y el duende, que sería estático. Fricción estática. Ahora me piden que haya la fuerza en el contacto. Mejor dicho, esta normal con esta fricción me va a dar la fuerza de contacto, que vendría a ser R. Esta reacción total, esa es la pregunta. ¿Cuánto vale R? R cuadrado, Pitágoras, será igual fricción estática al cuadrado más la reacción normal al cuadrado. R cuadrado será igual fricción estática, vale, acá está, 402,6. 402,6 al cuadrado más, y esta normal vale 600. 600 al cuadrado. Operamos y nos va a salir casi 720. 722,5 newton. Entonces marcaríamos la letra E.